por un momento y sin que sirva de precedente, echen su imaginación a volar y con los ojos de su imaginación piensen por un momento en una cara redonda como un budín de Norfolk. Piensen en un cura pequeño y regordete del condado de Essex y piensen que esa cara redonda como un budín de Norfolk y ese cura pequeñín, vamos, viéndome a mí, lo tienen claro, con muchísima dificultad, como si se tratase de un fardo muy pesado, mueve el sombrero y el paraguas. Y esa cara redonda, ese cura regordete, Father Brown, se adentra en una casa en la que sube las escaleras, entra en el dormitorio de un anciano recientemente asesinado y con una mirada a su alrededor hace meridianamente claros los principales hechos acerca de la fundación y a la vez de la desunión de la familia de este finado asesinado. El padre Brown siente desde el principio que estaba en lo que era o había sido la casa de una familia católica, pero ahora, por lo menos en parte, habitada por tibios o enfriados del todo. Tibios y enfriados del todo. Las pinturas y las imágenes que decoran aquella habitación del abuelo ponen en claro que la piedad positiva que quedaba había sido confinada allí y que la parentela, por una razón u otra, se había vuelto pagana. O si quieren, que aquella parentela había dejado de sentarse a los pies de su abuela. Hasta aquí podría parecer que lo que este cura de cara redonda, como un budín de almedinilla, les está comentando, pasaría porque quiero constituirme en esta sesión en una especie de profeta nivel Jeremías, de ayes y lamentaciones, y nada más lejos de la realidad. Porque entre otras cosas lo que les invitamos a hacer estas 5 personas que estamos en la mesa es hacer un ejercicio de contemplación, un ejercicio de admiración de la mano de Chesterton. ¿Para qué? Para contemplar la belleza del amor esponsal, entendido en el sacramento del matrimonio, para contemplar la belleza de la familia cristiana. O si quieren, en este ejercicio de contemplación no cabe el pesimismo. Es más, yo al final remataré dando un remedio, el que nos propondría seguramente el padre Brown. Por eso, en esa idea tan chestertoniana de la fuerza de las cosas es la fuerza de Dios, estoy rodeado de estas personas que me acompañan en esta tarde para glosar esta belleza, para cantar esta belleza. Nos falta la cerveza y el filete, pero entiendo que después lo podremos tener, y para de algún modo regodearnos en esta singularidad de cómo entiende matrimonio y familia. Para eso tengo a mi lado a José María Pérez Rosa y Pilar León Molina. Ellos son matrimonio, padre de 2 hijos y desde hace no mucho tiempo son en la diócesis delegados de familia y vida. José María, hay que cuadrarse, es subteniente del Ejército de Tierra. Todavía nos cuadramos más ante Pilar, madre de familia y administrativa. Y luego a mi izquierda tengo a Juan Manuel Fernández Ibáñez, se dedica a vender coches, híbrido, semi-híbrido, enchufable, semi-enchufable, una maravilla, de todo un poco. Y a Francisco Javier de la Torre Bermejo, que es nada más y nada menos que padre de 4 hijos y maestro nacional. Creo que difícilmente podríamos encontrar un título más grande, ¿verdad?, que maestro y padre de familia.
Ellos dos, junto conmigo y otro grupo de jóvenes, de los cuales hay aquí algunos presentes, desde hace 2 años nos hemos embarcado en la aventura de constituir aquí en Córdoba un club Chesterton, que tiene sus encuentros, tiene sus realidades mensualmente y que ya pues llevamos un cierto recorrido en el que hemos empollado ortodoxia, hemos empollado otra serie de textos y en los que estamos de lleno adentrándonos en el pensamiento de este titán de la fe, del pensamiento, y en este titán que tanta luz puede darnos a esta Europa nuestra y piensen por un momento, a esta Córdoba nuestra. Pero entremos en harina. Ya el doctor Gutiérrez ha apuntado algo que considero claramente importante en el pensamiento de Chesterton, y es la perspectiva sacramental. Y como se trata de glosar y de admirarnos ante la belleza del matrimonio, me gustaría que José María nos pudiese adentrar precisamente en la realidad que nos muestra a nosotros el amor esponsal, ese amor humano tan tremendamente potente, tan potente que Adán exclamó: esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y cómo precisamente ese amor humano, el amor entre el hombre y la mujer que nosotros entendemos desde el sacramento del matrimonio, se convierte para nosotros en un verdadero sacramento del amor de Dios, en un verdadero sacramento de algo que glosó, y permítanme el anacronismo, Juan Pablo II con una belleza singular, ¿no? Cuando en Familiaris Consortio nos hablaba a nosotros de la vocación innata al amor que hay en la persona. Por eso ahora José María nos va a ayudar a descubrir esa perspectiva sacramental. Buenas tardes, lo primero de todo. Perdonen que no estuvimos en la presentación, pero mi confianza en que vi una hora y esa hora se me ha grabado a fuego, tanto que hemos llegado tarde. Así que pues pedimos disculpas. A la misma vez que pedimos disculpas, pues agradecemos sinceramente que se llame a una familia para hablar de familia. Hoy en día pues hay mucho que hablar de familia y prácticamente la familia se le oye muy poco. Todos son eruditos y otro por allí, otro que se le ocurre otra idea, y las familias son las que tienen que estar ahí. Pues agradecemos sinceramente que se haya acordado de nosotros. Nosotros somos un matrimonio muy normalito. Nos gusta decir matrimonio de parroquia. Matrimonio de parroquia. Lógicamente nada que ver con nuestros compañeros de mesa que lógicamente tienen un conocimiento superior, ¿no? El Génesis dice: de la costilla que Yahvé había tomado del hombre, formó a una mujer y la llevó hasta el hombre. En el versículo 2:24, por eso deja al hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Verdaderamente ahí es donde debemos de ir para hablar del matrimonio. Esa es la unidad originaria del matrimonio. Es decir, no tenemos que buscar a lo largo de los siglos más pensamientos que ese. Ya no lo dijo Dios, y además en el primer libro, en el Génesis. Con lo cual, pues, yo creo que está casi todo dicho, ¿no? De ese acto de amor humano nace esa orientación de la vida de Chesterton, que fue encontrarse con Frances Bloch, futura Mr. Chesterton, y que cambió su vida por completo. Tal y como razona el mismo Chesterton, Cristo nos ha mostrado la idea mística de que varón y mujer se habían convertido en una sustancia sacramental. Dios nos crea para que nuestro cónyuge pueda amar y ser feliz. Nosotros somos el objeto en el matrimonio, en esa gran vocación del matrimonio,
Nosotros somos el objeto para que nuestra esposa, o ella, para nuestro caso, de hacernos trabajar y amar y ser felices. Algo que lógicamente con la sociedad que hay actualmente pues es un poco complicado de entender porque miramos única y exclusivamente el yo. De esta verdad, Chesterton pues, nos da varios testimonios. Lógicamente nos vamos a referir a esos testimonios que él ha ido a lo largo de diversos libros y demás, ¿no? Uno, pues el enamorado Chesterton escribe versos el día que conoció a Frances, ¿no? Dice, toda la naturaleza es el cuaderno de Dios, sus toscos bosquejos para ti. El día que se promete, le escribe otra carta. Aunque un solo vistazo permite imaginar más bien poco, he descubierto que en realidad hasta hoy mi vida ha transcurrido en la penumbra más intensa. Intrínsecamente hablando, ha sido una vida muy alegre, pero lo cierto es que nunca he sabido lo que significa ser feliz hasta esta noche. Ser feliz no es estar pagado de uno mismo, en absoluto. No es estar tranquilo o satisfecho como lo estaba yo hasta hoy. La felicidad trae consigo no ya la paz, sino una espada. Te sacude como el jugador agita los dados al lanzarlo. Te deja sin habla. Te nubla la vista. La felicidad es más fuerte que uno mismo y notas palpablemente cómo te pone el pie encima del cuello. En su boda de plata vuelve a escribir. Él vivió profundamente enamorado de su mujer y bueno, un escritor que le puede regalar a su mujer, ¿no? Lógicamente flores, imagino yo que en Inglaterra no hay tantas, ¿no? Pero él, pues, sus versos y sus escritos, ¿no? Y le escribe, no tengo que decirte que aún te quiero. Tú sabes cuánto me oprime el corazón y conoces la ternura insoportable que me vapuleó cuando nos conocimos. No tengo que decirte que aún te quiero, pero deja que te diga que aún te temo. A ti, que no has vulgarizado estos largos años, a ti, que abres tus ojos inmortales y haces que nos encontremos por primera vez. Tápate la cara, que aún te tengo miedo. Es decir, la boda de plata le habla de eso, ¿no? Que persona más enamorada que todavía se ruboriza al estar frente a su mujer, ¿no? En su autobiografía nos muestra que tiene ese conocimiento de primera mano, ¿no? Hemos leído innumerables páginas sobre el amor que hace el sol más brillante y las flores más llamativas, y en un sentido es cierto, aunque no en el que yo quiero decir. Ese es un sentimiento que hace que el mundo cambie, pero el niño vive en un mundo inmutable, o al menos el hombre siente que es él quien ha cambiado. Ha cambiado mucho antes de hacerse a la gran y gloriosa agitación del amor de mujer, y eso guarda en sí mismo algo nuevo, sólido y crucial. Crucial en el sentido literal de que está tan cerca de Caná como del Calvario. En este caso, lo amado se convierte instantáneamente en aquello que puede perderse. Esto no es ni más ni menos que uno de los objetivos del matrimonio, ¿no? En el matrimonio debemos de ser esa ayuda adecuada el uno al otro. Ese es el mayor negocio que hoy en día podemos tener. El apoyarnos, el trabajar por nuestra esposa y que ella trabaje por nosotros. Dedicarnos y entregarnos plenamente en que ella es la responsable de que nosotros vayamos a algo que parece imposible, pero no es así, y es a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Cuando conseguimos esa santidad, estamos con el Señor. Ella es la que tiene que trabajar por mí, y yo soy el que tiene que trabajar por ella. Y por terminar, pues el padre Brown responde hacia una duda de cierto personaje, que cierto personaje le formula sobre saber si los curas
¿Saben algo del matrimonio? ¿Cree usted que yo desconozco que el amor de un hombre y una mujer fue el primer mandato de Dios y que es glorioso siempre? ¿Es usted de esos idiotas que cree que nosotros no admiramos el amor y el matrimonio? Necesito que me cuenten lo del jardín del Edén o lo del vino de Caná, precisamente porque la fuerza de las cosas es la fuerza de Dios. Estalla con terrible energía aun cuando huya de Dios, aun cuando el jardín se convierta en una selva, pero es siempre una selva gloriosa, aun cuando una segunda fermentación convierta el vino de Caná en el vinagre del Calvario. ¿Cree usted que no sé todo esto? Casi podríamos decir que hemos estado ante una cara de la moneda, pero también evidentemente, aun evitando las jeremiadas, ¿no?, también descubrimos que hay males que aquejan al matrimonio, y antes se nos ha glosado todo el posicionamiento de Chesterton ante la realidad del divorcio. Por eso ahora va a ser Juan Manuel quien nos ayude a adentrarnos en esa otra cara de la moneda, pero sin olvidar precisamente ese principio que acaban de recordarnos José María, ¿no? La fuerza de las cosas es la fuerza de Dios, y a veces en eso es un gran maestro Chesterton cuando nos muestra precisamente, ¿verdad?, que la otra cara de la moneda no es sino un deseo de encontrar la verdad y de encontrar la autenticidad. Bueno, yo creía que iba a hacernos unas preguntas, ¿no? Pero sí. Al final creo que vamos a hablar y punto, ¿no? Directamente. Vale, pues muy bien. Nada, resulta que efectivamente, dentro de cuando quedamos nosotros para ver, hombre, que vamos a hablar en torno a la familia, que ya sabemos que está siendo constantemente atacada, y además siempre hablamos de como los enemigos externos, ¿no? Pero se nos olvida muchas veces los enemigos internos que tiene la familia sin darse cuenta, ¿no? Y resulta que nosotros muchas veces caemos en la soberbia de pensar que somos algo así como el momento culmen de la historia, ¿no?, en el cual ya lo sabemos todo, y muchas veces miramos hacia atrás pensando, pues pobrecitos, las personas del pasado, ¿no?, que vivían constantemente bombardeados por la propaganda y tal, y no nos damos cuenta de que efectivamente, aunque quizás la propaganda es menos burda según se mire, porque siempre es más sutil, ya que el enemigo se ha dado cuenta de que atacando de manera sibilina, serpenteante, nos damos menos cuenta de lo que sucede realmente. Lo cierto es que estamos siendo continuamente bombardeados por propaganda que nos hace montar unas películas espectaculares y muy peligrosas, ¿no? Es verdad que yo soy el primero que soy un peliculero en el sentido de que, como decía Tolkien, a través de Gandalf, toda gran historia merece ser exagerada, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con ello, pero es cierto que también en cuanto a las relaciones humanas es muy importante ser realista, porque nosotros no somos ángeles, nosotros somos personas, ¿no? Y en este sentido es cierto que me planteaba el otro día el padre Adolfo Ariza cuál era el problema más acuciante, más peligroso dentro del matrimonio. Y dentro de esas películas de las que hablamos, que nos montamos nosotros mismos, yo primero pensé, digamos, hablando en plano general, es cierto que se escucha muchas veces fricadas propiamente, ¿no?, de como que somos ciudadanos del mundo, ¿no?, cuando realmente toda persona nace, pues como ya sabéis, en el seno de una familia, en un municipio, se afana en el ejercicio de su propio trabajo y pertenece a una patria concreta, ¿no? Pero sin embargo la gente se empeña en decir, soy ciudadano del mundo. Sin embargo, pues la realidad de la vida es que tú en el día a día solo te da para ahorrar como mucho una vez al año, en el mejor de los casos, para cogerte un vuelo de Ryanair, visitar un día Londres, pero la realidad es que tú eres el ciudadano de tu ciudad y un miembro de tu familia, donde eres verdaderamente importante, ¿no? Y en esa línea es cierto que hay una cosa muy peligrosa que está pasando en el matrimonio, y no digo ya entre los jóvenes, sino en general en todas las edades, que se habla, y es un término que asustó mucho a Chesterton y del cual alertó proféticamente, que era el del amor libre. Y no estamos hablando en plan hipilongo, en un sentido de comuna, no. Estamos hablando del amor libre en el sentido de que parecía, decía Chesterton, que nos habían vendido como que el yugo del matrimonio era algo que había dado el demonio y no lo había dado Dios, pero es que realmente en absoluto es así. El yugo, que ahora ya sabéis, bueno, se utiliza la palabra, por ejemplo, esposa, porque tú te esposas a tu mujer,
Es cierto que por otra parte el yugo, como decimos, se está poniendo de moda otra vez, me gusta mucho, ¿no? El velo nupcial, el yugo nupcial, ¿no? Que parece ser que une al marido y a la mujer como en forma así de yugo, y el yugo es que se ve solo como la parte de la carga, pero no se dan cuenta de que el yugo es una forma de unido, tirar juntos hacia adelante, ¿no? Y además ese yugo es al mismo tiempo sin duda un arco en el cual, pues lógicamente, sirve al marido y a la mujer en forma de flecha para subir al cielo, ¿no? Junto a su hijo y a toda la familia. Entonces, bueno, Chesterton nos alertaba del peligro de ver ese yugo como algo malo y ver que lo contrario es la libertad, ¿no? O sea, es decir, como que tú al esposarte, al atarte a tu mujer, tú estás renunciando a la libertad y es justo lo contrario. Y así lo refleja reiteradamente Chesterton, ¿no? Es cierto que efectivamente tú te atas, pero porque tú tienes la libertad de elegir. Pero es que Chesterton, en su último escrito antes de fallecer en el año 36, él dice que al final solo hay un punto, el de elegir la luz o elegir la oscuridad. Y al final es eso, o te atas libremente al amor o te atas a la esclavitud de tus propios deseos, al final de los más bajos instintos muchas veces, porque nos creemos o nos pinta este mundo como libertad, elegir lo que me apetece independientemente de lo que está bien, ¿no? Eso es en cuanto a lo más peligroso que está pasando dentro del matrimonio, ¿no? Otro punto que dijimos que íbamos a tratar, ¿verdad?, era el de la compatibilidad. Pura mayéutica. Claro, la compatibilidad o incompatibilidad de los temperamentos, ¿no? Esto es divertidísimo porque Chesterton tenemos que tener en cuenta que siempre escribe en un tono como muy serio, pero en realidad se está riendo, ¿no? Y de hecho muchas veces refleja. Es divertido ver, pues decía al respecto, decía que ahora se habla mucho es que somos incompatibles, ¿no? Pues es cierto que Chesterton decía, macho, ahora en Estados Unidos resulta que se permite el divorcio si eres incompatible a tu mujer. Y dice, pues yo no entiendo cómo no están todos divorciados, porque lo cierto es que efectivamente para empezar, además Chesterton lo dice así, el hombre y la mujer, en cuanto propiamente a lo físico, a lo hormonal, son incompatibles de manera natural. Pero es que es cierto que los polos opuestos se atraen. Y la clave del matrimonio, y así lo dice Chesterton, es la belleza de la constancia en ese amor una vez se descubre esa incompatibilidad. Todo se ha dicho, Chesterton lo dice muy claro. No conozco ningún matrimonio que en la primera semana de matrimonio no se haya dado cuenta de que es incompatible. Y es cierto, o sea, es decir, porque tú encuentras una incompatibilidad que dices, macho, yo no sabía que este tío era tan desordenado, o yo no sabía que esta mujer era tan pensada con que esto no se puede dejar aquí. Este tipo de cosas, ¿no? O le gusta dormir más que a mí me gusta despertarme antes, le gusta más hacer ejercicio, a mí me... Pero es que eso no es malo en absoluto, porque al final efectivamente hace que sea enriquecedor. Y si pensamos en nuestros padres, todos los que estamos aquí, porque todo ser humano al final pues, ha tenido siempre un referente, si no en sus padres, en su abuelo o en unos tíos suyos, y si os fijáis efectivamente, al final hacían un equipo tremendo juntos, pero cada uno tenía sus cosas. Y es que no somos robots, porque Dios lo ha hecho todo completamente distinto, pero eso es lo bello, ¿no? Y es cierto que decía Chesterton, que precisamente cuanto más incompatible es un matrimonio y cuanto más combate esa incompatibilidad en el amor, más feliz y romántico es. Porque al final hay un tira y afloja, hay como una emoción y además dice una cosa que es cierta, dice, joder macho, si te casas con una persona que es idéntica a ti, al final es que te gusta a ti mismo y eso es un poco raro, ¿no? Así que bueno, pues eso lo dice en cuanto a la incompatibilidad. Como podéis ver, podría venderle una C15 a Elon Musk, o sea, sin más problema. Pero sí me gustaría preguntarte, sí. Y siguiendo en esta tarea profética en la que estamos, ¿no?, de denuncia de los enemigos de la familia, ¿qué podríamos decir de la no apertura a la vida que caracteriza a nuestra sociedad, ¿no? Pues eso es interesantísimo porque es cierto que en ese sentido creo que deberíamos entonar el mea culpa, si no todos, muchos los que estamos aquí, ¿no? Y es cierto que somos un poco hipócritas en ese sentido. Es cierto que no estamos hablando ya propiamente del asesinato de un ser inocente, como el genocidio del aborto, el genocidio mayor de la historia, más de 50 millones de niños asesinados al año en el mundo, y seguimos siempre hablando de guerra, de pasado, y no nos damos cuenta de que vivimos esa trágica masacre global, y encima pues, muchas veces miramos para otro lado. Yo me refiero a la hipocresía que tenemos todos en cuanto a la apertura a la vida. Siempre hablamos, nos rasgamos las vestiduras con la preocupación de que, madre mía, resulta que no hay vocaciones,
no hay monjas, no hay sacerdotes. Y lo cierto es que efectivamente muchas veces, si miramos a nuestra preciosa hija de 18 años o a nuestro apuesto hijo de 20, no queremos que ella se meta en un convento porque, hombre, es que ella seguramente tiene una misión mejor todavía. Hombre, no la vamos a encerrar en ningún sitio. Y el hombre, él es más guapo, yo quiero que me dé nietos, yo no quiero que sea sacerdote, ¿no? Pues eso pasa, y tenemos que entonarle la culpa porque nos pasa todo, pasa en el ambiente católico, ¿no? Pero lo cierto también es que en el ambiente del matrimonio católico sucede exactamente lo mismo. Y eso de verdad lo digo, que es importante que reflexionemos y nos miremos al espejo en ese sentido. Y por eso Chesterton da en la clave con dos frases que para mí son fundamentales de Chesterton, ¿no? Y uno de ellos es que, claro, sí, los católicos, o hablando en general del declive ya de la sociedad de ese momento, de los años 20 y 30, decían, sí, sienten que la familia es importante, sienten que tener niños es algo bonito en la vida, ¿no? Pero al final creen que es más importante conseguir un buen salario, ¿no? Y esto habla mucho de cómo, por otra parte, también decía aquello, de que es curioso cómo la sociedad tiene mejor aceptado el hecho de que la mujer sirva a su jefe antes que el hecho de que se entregue a su familia. Y eso sucede. Porque en realidad es duro, pero cierto, y por eso lo decía Chesterton, que al final, cuando una mujer tiene un sueño de formar una familia numerosa y de entregarse por completo a sus niños y a su marido y a su hogar, es criticado el hecho de que no se desarrolle profesionalmente. Y esto ya lo decía Chesterton hace 100 años. O sea, decir, que no pensemos que es un problema de hoy en día porque ya se veía venir, ¿no? Entonces, lo que quiero decir en ese sentido es que Chesterton da en la clave, y es verdad que luego, por otra parte, estarían, por supuesto, las causas económicas que sacuden a nuestra sociedad, el problema evidente de la vivienda, la especulación y la usura que vivimos en el sistema que padecemos, ¿no? Pero lo cierto es que, al mismo tiempo, hay gente que conocemos que ha podido tener la oportunidad, porque dispone de la posibilidad económica, pero no quiere formar una familia numerosa porque, entre otras cuestiones, se ve presionada, en el caso de la mujer muchas veces, a decir, tengo que desarrollarme profesionalmente. Y en muchos casos también, dramáticamente, esa mujer al final está trabajando para pagar a una limpiadora por la mañana y por la tarde a una canguro que va a cuidar a los niños. Es decir, al final está pagando 2 empleos, bueno, Fran ahora puede que toque ese tema, ¿no? Para poder quedar bien, desarrollarse profesionalmente y al final perderse la infancia de su hijo, ¿no? Pues yo digo, Chesterton, el profeta, ya dio la clave con este tema, riéndose de él, ¿no? Y bueno, solo digo que sirva de reflexión. Muy bien, no cambiemos de tercio porque no se puede entender como una especie de compartimento estanco, evidentemente, matrimonio y familia, menos en su pensamiento. Pero hablemos ahora de la familia, en palabras de Chesterton, ¿no? Ese algo que nunca se menciona ahora en círculos respetables, ¿no? Bueno, pues para eso Fran de la Torre pues nos va a ayudar, ¿no?, a pensar con Chesterton en voz alta, ¿no?, y adentrarnos en su pensamiento con respecto a la familia, tan rico, tan sugestivo, tan determinante, ¿no? Te pongo el toro en suerte, así que adelante. Bueno, después de Juanma, todo lo que diga va a ser un rollo. Simplemente, bueno, lo primero, el Club Chesterton a nosotros nos da muchísima vida. Aunque sea una vez al mes, a nosotros nos aporta mucho, porque una de las cosas que, y pues lo podemos ver aquí, lo que se está intentando en la sociedad actual es el individualismo, el que no pienses y el que en cuanto pienses seas cancelado. La cultura de la cancelación que está tan en boga. Nosotros tenemos la suerte de tener más o menos pensamientos parecidos y nosotros vemos un paralelismo entre lo que vivió Chesterton, lo que escribe Chesterton y lo que nos está pasando ahora mismo en la sociedad actual, ¿no? Con toda la revolución industrial, con empieza la mujer a salir de la casa, la familia la empiezan a destruir y hoy en día los ataques que estamos sufriendo es no tenga hijos o desde luego se te complica mucho. Yo que hace escasamente un mes he tenido el 4º hijo, se me complica la vida mucho desde el punto de vista y hora que ya ni el coche te viene bien porque hay tantas normas que prácticamente no te caben dos niños en el coche que cuesta, 3, yo tengo el tercero metido con una silla de estas, creo que está un poquito ladeado, el pobre mío va que le da tortícolis cuando nos vamos de viaje y ahora ya con el 4º ya no sé dónde lo vamos a meter, no sé si compraremos una vaca o qué haremos para meter al bebé, ¿no? Entonces,
Todo eso viene provocado cuando, bueno, y no queremos recordar tampoco el pasado, cuando en un 600 cabían no sé cuántos hermanos, ¿no? Y había accidentes también y no pasaba nada. Pero bueno, el tema es que hoy en día vemos un paralelismo entre el pensamiento de Chesterton y lo que nos está pasando ahora, ¿no? Entre ellos esto, ¿no? Cómo Chesterton dice que el familiar, nos habla en su libro La paradoja andante, que la persona intenta quitarlo del hogar, de la persona hogareña. La persona hogareña, que es la que... ¿Dónde tenemos los valores? ¿Dónde aprendemos? ¿Dónde nace todo? En el hogar. Esos aprendizajes que en el hogar nos va dando nuestro padre, nuestro padre, nuestra madre y los demás hermanos. Y abandona la vida para tomar un conocimiento del individualismo, porque el mundo te va a dar ese conocimiento que tú necesitas, ¿no? Entonces, realmente, al principio, en este libro, nos dice que la verdadera persona valiente es la persona hogareña, la persona que se queda en casa y es capaz de aprender y tener ese feedback que todos necesitamos, que es últimamente lo que nos están intentando que hagamos, ¿no? Muchas veces la cultura americana, a los 19 años se tiene que salir de casa, buscarse trabajo e irse de casa y ser independiente, porque así te harás un hombre o te harás una mujer de hecho y derecho. A lo mejor no, a lo mejor te faltan muchísimas cosas que no tienes, ¿no? Y luego también habla ahí sobre defender la familia, sobre el matrimonio feliz, ¿no? A mí me encanta una frase que estuvimos comentando, que no es tanto el lugar donde el hombre asesina a su mujer, el matrimonio estamos hablando, como el lugar donde puedo estar por al menos una extraña solución de no asesinarla. Es decir, yo eso lo estoy viviendo diariamente últimamente, ¿no? Con un bebé de un mes, casi no duermo, casi todas las noches a las 6 o 7 de la mañana digo, esta noche no nos hemos asesinado otra vez. Gracias a Dios, porque muchas veces tengo gente cercana donde no, el matrimonio no me hace falta, el matrimonio ¿para qué? Yo puedo ser libre, puedo gastar mi dinero, puedo hacer lo que quiera. ¿Para qué alguien que me ate? En cambio, nosotros tenemos que, o nosotros, casi todos los que vamos al Club Chesterton, pensamos que el matrimonio es parte de la sal de la vida junto con los hijos. Y eso nos da todo. La familia, lo que realmente te da, como ha dicho Juanma, es la libertad. La libertad de tú elegir, habrá cosas buenas y habrá cosas malas. Y dentro de esa familia nos encontramos las dos cosas más importantes, que es el amor y la lealtad. Que tú eliges, que nadie te impone. Porque tú eliges a quién querer. Bueno, a veces ya cuando es muy importante, cuando esos lazos se crean, fuera del enamoramiento estamos hablando, por supuesto. Y luego la lealtad que hoy en día no hay nada más que encender la tele para que te digan rápidamente, tenlo todo, tenlo ya o tenlo con quien quieras. Y eso para nosotros y para Chesterton es un error fundamental que no se puede cometer, ¿no? Y tenemos esa capacidad de elección, nosotros elegimos con quién queremos estar. Y esa es la libertad realmente. Luego un término que comenta la domesticidad frente a las organizaciones mundanas. Es decir, esta sociedad busca últimamente estar en un club, estar en la escuela, estar en grupos sociales, pero apartado siempre de la familia, del grupo familiar, de la unidad familiar. Donde te da el arraigo. No hace mucho en un Club Chesterton hablábamos de que, lo recuerdo perfectamente porque lo estuve, luego después del Club Chesterton, luego le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Hablábamos de la mujer, de cuando la mujer salió de la casa para empezar a trabajar, que una de las cosas fundamentales era quién daba los valores a los niños antiguamente. Lo daba la mujer, diariamente, con su enseñanza, y en cuanto saca a la mujer y al hombre, porque están todo el día trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ¿quién te va a dar esos valores? ¿Quién te va a dar esa enseñanza? ¿Quién te va a dar lo que tiene que pensar el niño?
¿cómo va a pensar el niño? Lo que diga la escuela, lo que diga la televisión, lo que digan diversos organismos o asociaciones o lo que sea, que son los que realmente intentan educar al niño, para que tú no puedas supervisarlo porque tú no estás en casa con ellos. Y luego, la familia como unidad del Estado. ¿A qué nos referimos con eso? Pues nos referimos a que el hombre no es como una abeja o una hormiga que van todos en fila y van haciendo todo lo que ellos quieren, como uno detrás de otro, siguiendo a la reina, sino que las pequeñas unidades son las que realmente crean el Estado. Esas pequeñas unidades, con esa formación crítica, que tiene que ser crítica, que parece que a veces comentamos también en la actualidad de política y demás, a veces no se puede entender cómo determinadas decisiones políticas no estemos en la calle diciendo, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy permitiendo esto? Pero en cambio, como todos somos borregos, que vamos en fila hacia donde nos dicen y no vamos a protestar, vaya que se nos cancele o se nos diga cualquier palabra, o se nos diga que son de una manera de pensar, que puedan pensar mal de nosotros, pues eso produce que no hablemos. ¿Y qué produce a la vez que no hablemos? Que no tenemos esa unidad, por ejemplo, nosotros, ese club Chesterton donde podamos decir, oye, tenemos la misma forma de pensamiento, no estoy solo. Creo que realmente quieren que pensemos, ¿no? No quiero entender mucho más. La familia como persona individualista, como forma individualista. Bueno, creo que Chesterton nos habla en Amor, la fuerza del sino sobre que muchas veces la abuela está cagada, que el tío es tonto, que no hables con el tito, que no hables con la abuela, porque la abuela no sabe de lo que está hablando, pero realmente todos esos valores nos lo está dando, y nos está dando una serie de cosas. Tenemos que buscar que nuestro hijo y que nosotros mismos bebamos de la fuente originaria. ¿Cuáles son las fuentes originarias? ¿Cuáles son las fuentes nuestras? Pues son nuestros padres, son nuestros abuelos, son nuestros bisabuelos. ¿Por qué? Es obvio que nosotros tenemos una vivencia individuales, pero nuestros padres y nuestros abuelos han vivido más que nosotros y nos pueden decir y nos pueden guiar hacia un camino que ya ellos han vivido y a lo mejor nos pueden conseguir, nos pueden aconsejar no caernos. Yo tengo una persona muy cercana a mí que me dice, no, yo prefiero caerme solo, prefiero que no me aconsejen. Y otra persona muy cercana le dice siempre, tú eres jarabe de palo, es decir, siempre a base de palo es como aprendes, pero esa no es la forma correcta. La forma correcta es dejarte aconsejar, dejarte que estés en familia y vivir las vivencias a través de tus familiares, ¿no? Y luego hablaba también, en el Amor, la fuerza del sino, hablaba del colegio. Chesterton dice muchas veces que el colegio es deformador. Y creo que ahora, si nos paramos a mirar un poco crítico los centros educativos, los currículum, la manera de dar las clases, lo que viene en los libros, que por desgracia yo tengo que vivirlo en algunas materias, vemos cómo realmente se está deformando a los niños y a las niñas. Y le están enseñando una manera de pensar que puede ser muy, muy, muy peligrosa en el futuro. Y los miran como futuros votantes, no los miran como futuros ciudadanos a los cuales tengan que ayudar, sino la educación solo es el medio para el fin, que es crear un votante, en vez de crear una persona que sea buena, que sea generosa, que sea digna. Por último, la imagen de la familia. Y creo que esto es importante y no me quiero parar mucho, don Adolfo. La divinización de la Trinidad divina y la Trinidad humana. Y aquí hace un símil Chesterton de un triángulo, que la Trinidad divina es un triángulo el que nosotros conocemos, y luego la Trinidad humana, él dice que si fuese invertido el triángulo y se pone en perpendicular, haríamos un triángulo de 5 puntas. Y todos sabemos lo que es un triángulo de 5 puntas, a lo que se refiere, que es al demonio, ¿no? Porque hemos pasado de que la Trinidad divina sea la importante,
a que ahora la trinidad humana sea lo más importante. Y a su vez vamos evolucionando desde padre, madre, niño a niño, madre, padre. Y sabemos eso lo que significa, y yo lo puedo ver mucho con gente joven, donde el niño es lo más importante, que está por delante de la madre y está por delante del padre. Y lo que diga el niño va, y yo como maestro lo veo mucho, porque mi niño me ha dicho, digo, ya, pero le voy a decir yo lo que pasó. No, pero mi niño no me miente. Vale, pues ya está, pues mi niño no me miente. Pues esa trinidad humana es muy peligrosa y la comenta Chesterton. Y por último, en cuanto a la familia y la sociedad, que de repente la familia, la formación que daba la familia, en cuanto empieza a desgajarse esa familia y empiezan a acumularse las personas en las ciudades, se iba perdiendo todo eso y se iba cambiando. Esos mitos, la creación de esos mitos, se iban cambiando, sobre todo en las sociedades, en vez de la pérdida de los dioses, por los gladiadores. O sea, que hablamos mucho nosotros en Chesterton, pan y circo, que lo tenemos muy presente, que hoy en día con pan y circo se va educando a todo el mundo. Y se va perdiendo el tema de la filosofía y cómo el pensamiento te lo dictan, no lo haces, sino que realmente son los demás los que piensan por ti y tú asumes los roles que ellos te van diciendo. Adentrarse en Chesterton es adentrarse en valentía, o en términos teológicos en verdadera parresía, ¿no? La fuerza del Espíritu Santo. Por eso Pilar se va a adentrar en un tema que para muchas personas pues, podría ser un tanto peculiar o peliagudo, pero en el que Chesterton, en ese carácter tan sumamente profético, tan en la verdad adelantado a su tiempo, pues nos sitúa, creo que de una forma tremendamente clarividente. Y es precisamente el esbozo o el mismo boceto que el pensamiento de Chesterton nos muestra con respecto al feminismo, ¿no? Y que Pilar de algún modo pues, nos va a glosar ahora, ¿no? No en vano, como acabo de decir, ¿no? El pensamiento, pensar con Chesterton, adentrarte en su pensamiento, te da esa parresía, ¿no? Esa valentía que es la valentía que surge de la verdad en Cristo, ¿no? Pues de algún modo, pues creo que ella nos introduce de la mano de Chesterton ante esta realidad. Pues sí, la verdad es que hablar de feminismo, como nosotros lo vamos a plantear hoy aquí, es de ser valientes. La visión que tenía Chesterton, sumamente positiva, sobre la mujer, está influida, mejor dicho, en el maravilloso matrimonio que vivió. Él admiraba profundamente a su esposa y ella fue un puntal muy importante en su vida, porque además era una persona muy caótica y ella pues le ayudaba a centrarse y a organizar su vida, ¿no? En su obra Lo que está mal en el mundo dice: la mayor parte de las feministas estará probablemente de acuerdo conmigo en que la feminidad está sometida a una vergonzosa tiranía en las tiendas y en las fábricas. Pero yo quiero destrozar la tiranía y ellos quieren destrozar la feminidad. Verdaderamente nos han vendido la moto, porque bueno, si bien es cierto que muchos movimientos feministas pues, se reconocieron gracias a esos movimientos, el derecho al voto, el acceso al trabajo y bueno, se consiguieron pues grandes cosas, ¿no? La involución de estos movimientos hacia un feminismo de género ha provocado que la mujer pierda, y junto con el hombre, dicho sea de paso, porque aquí nosotros siempre que hablamos de mujer vamos a incluir también al hombre, ¿no? Pierda su propia identidad y busca una promesa de felicidad inexistente. Poco a poco han calado ideas destructivas con relación al hombre y concretamente en el matrimonio, pensando, ¿no? y haciéndonos creer
pues que es una opresión intolerable, que las responsabilidades familiares son una carga de la que hay que librarse a toda costa, de que el éxito profesional es un valor irrenunciable al que hay que plegarse, incluso si eso supone retrasar la maternidad, congelando los óvulos o pues viendo a los hijos llegando tarde a casa y bueno, simplemente pues para meterlos en la cama, ¿no? Entonces, para ser feliz hoy día nos repiten una y otra vez que la mujer tiene que ser independiente y cuasi poderosa. Pero ¿se corresponde esto con los deseos más profundos del corazón de la mujer? El problema de nuestro tiempo está en la recuperación de nuestra propia identidad. Cuando una mujer sabe quién es y conoce su inmenso valor, no tiene ningún problema en entregarse a los demás, no tiene complejos, no teme perder su independencia, sabe amar y ser amada, sabe que la realización plena está en casa, en el trabajo y en su relación con los demás. María Lacalle, que es una doctora en Derecho, dice que, bueno, que es verdad que las mujeres somos emotivas y sensibles, pero que esta capacidad de intuir y de empatía tiene un fin concreto, que es la capacidad de acogida del otro. No todas las mujeres son madres ni llegarán a serlo, pero la maternidad espiritual es un rasgo constitutivo de la mujer que nos pone frente al mundo de una manera distinta y a la vez complementaria al varón. La doctora en Teología Blanca Castilla dice, yo lo voy a leer textualmente porque es algo que es precioso, ¿no? Dice que lo explica, lo de la maternidad espiritual lo explica utilizando como símil el acto conyugal. Dice así: el varón al darse sale de sí mismo y saliendo de sí se entrega a la mujer y se queda en ella. La mujer se da, pero sin salir de ella, ama hacia adentro. Ella acoge en sí el fruto de la aportación de los dos y lo guarda hasta que germina y se desarrolla. Por tanto, la mujer es casa y es casa andante, porque lo es allí donde esté. El varón, sin la mujer, no sabría dónde ir, estaría perdido. Sin el varón, la mujer no tiene a quién acoger, sería como una casa vacía. Entonces, familia, maternidad, entrega, hogar, acogida, de todo esto poco o nada se habla en las revistas femeninas. Según explicó la teóloga Carmen Álvarez, la vocación específica de la mujer es custodiar lo humano, es decir, hacer lo humano, más a imagen de Dios. La mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando vida y amor a los demás. El primer apostolado de la mujer tiene que ser la maternidad espiritual y su vocación fundamental es vivir el don de la feminidad. En esta misión de custodiar lo humano, la mujer no está ni puede estar sola, porque ella no es mujer sin el varón, y este no puede ser si no es por la mujer. Uno no se conoce así aislándose, sino en comunión. Todas estas características propias de la mujer las englobó con agudeza San Juan Pablo II en un término bellísimo que llamó el genio femenino. Nuestra cultura necesita urgentemente ese genio femenino porque estamos carentes de manos, corazón y sonrisa. No podemos hablar de feminidad, como he dicho antes, sin referirnos al hombre. Una cosa sin la otra no concuerda, ¿no? Porque la segunda víctima de la pérdida de la identidad de la mujer ha sido el varón. Es el gran olvidado en asuntos tan importantes como es el aborto, ¿no? Entonces tenemos que reivindicar la necesidad de recuperar la identidad masculina y educar a los hijos varones con claros referentes de masculinidad. Ese genio femenino tiene como misión empapar con su capacidad humanizadora todos los ámbitos de la sociedad. La mujer puede en cualquier lugar dejar huella de su condición femenina. El Papa San Juan Pablo II, en la Carta a la Familia, agradecía a la mujer que trabajaba fuera
fuera del hogar por todo lo que aportaba a la cultura. Si bien sabemos que la presencia de la mujer en la sociedad es buena y necesaria, esto no puede hacerse obviando el ámbito familiar, porque el problema está en que también tenemos un papel fundamental en el corazón de la familia. Por lo que si insertarnos en el corazón de la sociedad, dejando de lado el corazón de la familia, como hemos dicho antes con el tema de la educación en la familia y demás, supone dejar de transmitir la fe y dejar de ser las principales educadoras de la sociedad. Según Chesterton, en otra de sus obras, decía con respecto a la mujer como primera educadora en la fe, ¿no? Decía, la madre puede elegir educar al niño sin una religión, pero no sin darle un entorno en el que creer. Si escoge no darle religión, está aún escogiendo un entorno para él. Lo curioso es que este argumento del entorno impuesto se aplica solo a la religión, pero a nada más. Si no les ofreces a tus hijos una religión en la que ser educados, habrá una ideología que sustituya a la religión. La mujer juega un papel clave como primera educadora de sus hijos y, por supuesto, en la transmisión de la fe. Las madres, las catequistas, las profesoras son muchas veces las primeras evangelizadoras en la vida de los niños. Bueno, no quiero terminar mi intervención sin leer textualmente una cita de San Juan Pablo II, es un agradecimiento en su carta a las mujeres, ¿no? Que dice así: te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu feminidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena capacidad de las relaciones humanas. Llegado este momento, uno se puede preguntar, ¿hay remedio? ¿Qué poder hacer? Y concluyo. Les voy a concluir con dos argumentos de Chesterton. Primero, ¿hay remedio? ¿Hay solución? Formula Chesterton lo siguiente, ¿no? Si tuviera que contestar a la pregunta, ¿cómo solucionaría Jesucristo los problemas actuales si viniera hoy a la tierra? Dice Chesterton, respondería sin ambajes. Para los que comparten mi fe, solo hay una respuesta. Jesucristo está hoy en la tierra, está vivo en miles de altares y soluciona los problemas de la misma manera exactamente cuando estaba en el mundo, en el sentido que todos entienden. Es decir, soluciona los problemas del mundo limitado de personas que han elegido escucharle por voluntad propia. Y con ese carácter profético, en otro pasaje llega a decir en un artículo: cuando todas las promesas de meros traficantes han sido rotas por fuerza, cuando todas las alabanzas del mero negocio ha sido a la fuerza trastocada en una broma, cuando todo lo que se llamaba práctico ha acabado en broma, y todo lo que se llamaba moderno está en ruinas más inútiles que la de Stonehenge, entonces hay una auténtica posibilidad psicológica de que los hombres piensen en las cosas olvidadas: la propiedad, la vida privada, la piedad en su antiguo significado de reverencia por las santidades humanas, por la familia, desde el hogar hasta la muerte. Muchas gracias.